arterias se encargan de irrigar, es decir, repartir sangre con oxígeno y nutrientes, mientras que las venas se encargan de drenar. ¿Qué drenan? Drenar es recoger desechos, entre ellos el más abundante, pero no el único, es el CO2, que es un gas. Pero aparte de eso también hay desechos de otras cosas. El CO2 es producto del metabolismo de carbohidratos, principalmente glucosa. Entonces, cuando las células cogen oxígeno, cogen glucosa y lo metabolizan, un producto de desecho de ese metabolismo es el CO2. Así que el CO2 es producto de desecho del metabolismo de carbohidratos. Pero las células no solamente comen carbohidratos, sino que también degradan o metabolizan proteínas. Y las proteínas también producen otro desecho. ¿Qué producen? Ácido úrico, nitrógeno úrico, creatinina. Así que esos elementos son producto del metabolismo de proteínas. Y cuando no hay carbohidratos o hay restricción de carbohidratos, consumen proteínas. Y cuando las proteínas se han acabado, o están en niveles bajos, entonces la célula a mala gana empieza a metabolizar lo último. ¿Y qué es lo último? Los lípidos, grasas. Y produce también cetónicos, cuerpos cetónicos. Así que los cuerpos cetónicos son producto del metabolismo de las grasas. Así que en últimas, ¿cuáles son los desechos corporales de cada célula? CO2, ácido úrico, creatinina, nitrógeno úrico, cuerpos cetónicos. Todos son elementos de los cuales el único que es gaseoso es el CO2. Así que todo eso tiene que movilizarlo. Cuando lo moviliza, pues el CO2 va a intercambiarse en el pulmón y el resto va a ir o por la bilis o por la orina a través del riñón. Sí, por eso es que en la orina hay ácido úrico, nitrógeno úrico, creatinina, que son los indicadores que se está metabolizando algún elemento. ¿Entendido? Entonces, primero, arterias. Sabemos que las arterias irrigan, así que llevémosle sangre a todo el cuerpo, con oxígeno y nutrientes. Pues, arterias. Anatómicamente, ¿cómo yo diferencio una arteria y una vena? Primero, las arterias tienen presión, por lo tanto dice, voy a tomarme la presión arterial. Por lo tanto, las arterias tienen presión. Y si tiene presión, sus paredes deben ser más gruesas. Entonces, una arteria, su pared es más gruesa que la de una vena. ¿Listo? Por lo tanto, la capa de músculo en la arteria es más gruesa que la capa de músculo de la vena, que es más delgada. En calibre, generalmente las arterias de una región, su calibre es más pequeño que el de las venas que lo rodean, de la misma región. Las venas es un poco más grande, ¿sí?, pero sus paredes son más delgadas. En cambio, la arteria es más pequeña, pero sus paredes son más gruesas, debido a la presión que tienen que soportar las arterias. ¿Listo? ¿Qué otra función? La cantidad de sangre. Las arterias, si sumamos todas las arterias del cuerpo humano, en promedio tienen un 20% de la sangre total. Eso quiere decir que si una persona de 70 kilos tiene 5 litros de sangre, básicamente 1 litro está en las arterias. Y las venas tienen el 60% de la sangre total, es decir, 3 litros. Entonces, ¿quién tiene más cantidad de sangre? Las venas. Por lo tanto, cuando se va a perfundir, ya sea sangre donada o se va a perfundir líquidos,
para resolver la reacción, por ejemplo, pues ¿quién acepta más volumen? Las venas. Así que uno canaliza venas para agregarle agua, más sales o glucosa y sangre, pero lo hace por venas. No quiere decir que las arterias no se canalicen, las arterias se canalizan, pero para otros propósitos. ¿Listo? Entonces la sangre hay más abundante en las venas. Por lo tanto, entre sangre arterial 20% y sangre venosa 60%, básicamente entre arterias y venas del cuerpo humano está circulando el 80% de todo. Y falta un 20%. Ese otro 20% está entre corazón y pulmón. Está en proceso de oxigenación y botar el CO2. Por eso es que llamamos a una circulación menor o pulmonar y circulación mayor o periférica. De ahí vienen los conceptos del mayor y menor. ¿Listo? Ahora sí, arterias. Partimos de aquí. ¿De dónde sale la principal arteria? Del ventrículo izquierdo. Así que es el ventrículo izquierdo el que va a inyectar la sangre a través de toda la parte arterial. Por lo tanto, cuando ustedes van a practicar ventrículos del corazón, el ventrículo izquierdo, sus paredes son más gruesas comparadas con las del derecho, que no tienen que manejar tanta presión. Por lo tanto, si hay un problema de hipertensión, ¿qué ventrículo es el que más está expulsando? El izquierdo. ¿Y qué le pasa a un músculo que se sobreesfuerza en su función? Aumenta de tamaño. Hipertrofia. Hipertrofia es el aumento del tamaño de un músculo. E hiperplasia es el aumento en el número de sus células. Así que en el corazón, tanto en los músculos del cuerpo humano, suceden dos procesos fisiológicos adaptativos. Uno, hipertrofia, aumento del tamaño de cada célula. Y por si a poco se reproducen, así que hay hiperplasia. El problema del corazón es que el hecho de que se crezca no quiere que sea bueno, antes es muy malo. Porque el corazón, sus paredes, no solamente crecen hacia afuera, sino que crecen hacia adentro. Y cuando crecen hacia adentro, la cavidad interna se reduce. Por lo tanto, la eyección ventricular también. Digamos que la eyección ventricular es de 100 mililitros por cada latido. Por ejemplo, cada vez que el ventrículo izquierdo hace sístole, eyecta 100 mililitros de sangre. En promedio, 100. Por frecuencia cardíaca, más o menos de 60 a 90. 100 por 60, digamos que su frecuencia era 60, ¿cuántos litros son? 600. No, 6.000. 6 litros. Eso quiere decir que el corazón por minuto puede eyectar de 6 a 10 litros por minuto. ¿Sí? Eso lo vamos a llamar gasto cardíaco. ¿6 litros? ¿Qué es el gasto cardíaco? El producto del volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Así que un corazón en reposo puede inyectar de 6 a 10 litros por minuto. Pero ¿qué pasa si ese corazón, su cavidad es más pequeña? Digamos que 50. Pues va a inyectar la mitad. Entonces el corazón, el cuerpo humano, al verse sin sangre, ¿qué le dice al corazón? Hey, simpático, aumente la frecuencia. Y el corazón aumenta su frecuencia en un afán por compensar la disminución de la sangre hacia el cuerpo. Y eso lo lleva a un círculo vicioso, de que más trabaja, más hipertrofia. Entre más hipertrofia, menos cavidad. Entre menos cavidad, más frecuencia. Hasta que todo tiene un punto límite. Y colapsa. Y ahí es cuando viene ¿qué? ¿Entendido? Entonces, ya teniendo en cuenta esos principios básicos de cardiovascular, entonces del ventrículo izquierdo se inyecta sangre hacia la arteria aorta. Y de ella se va a repartir por todo el cuerpo. Entonces, arteria aorta. La arteria aorta se divide en tres: una aorta ascendente, un callado y una aorta descendente. Y la descendente pasa por el tórax y el abdomen. Así que hay aorta descendente, torácica y abdominal. La arteria aorta
que sale del ventrículo izquierdo se dirige hacia atrás y hacia la izquierda. Aunque aquí se ve como a la izquierda nada más, pero también es hacia atrás, en 3 dimensiones. ¿Listo? Ramas de la aorta ascendente. ¿Cuáles son las dos ramas de la aorta ascendente? Las arterias coronarias. ¿Es lo que quiere decir? Que el corazón, a pesar de que por ahí circula toda la sangre, no puede tomar directamente el oxígeno, sino que tiene que sacar arterias por aparte para nutrirse. ¿Sí? Así que esas arterias son las arterias coronarias, derecha e izquierda, que ya las vieron con corazón, ¿cierto? Entonces, las primeras arterias que salen de la aorta ascendente son las arterias coronarias. Luego seguimos con el callado, y el callado tiene 3 arterias iniciales, pero que luego son 4. ¿Cuáles son las 3 iniciales? Al lado derecho, la carótida común y la subclavia nacen de un tronco brachiocefálico, tronco arterial brachiocefálico. Y de ese tronco sale la carótida común derecha y la subclavia derecha. ¿Listo? Tronco arterial brachiocefálico. En cambio, al lado izquierdo, esas dos mismas arterias salen pero directamente de la aorta del callado. Pues acá está la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, pero nacen directamente. ¿Listo? Vámonos con la subclavia. La subclavia se llama así hasta que pase por encima de la primera costilla entre el escaleno anterior y medio. ¿Sí? Entonces va a ser desde que nace, ya sea de la aorta directamente o del tronco brachiocefálico, y se va a llamar subclavia hasta que pase por encima de la primera costilla y entre dos músculos, entre escaleno anterior y medio, junto con el plexo braquial. Hasta allí se va a llamar subclavia. Es un trayecto relativamente corto. ¿Listo? Una vez pase ese límite entre la primera costilla y los escalenos, cambia de nombre hasta el borde del músculo pectoral mayor. De aquí hasta aquí se va a llamar axilar, pero sigue siendo la misma arteria. Entonces, iniciamos con subclavia, pasa lo que ya dijimos, pero así ya axilar. Y una vez pase el borde del pectoral mayor, ahora pasa a ser braquial. Pasa a llamarse braquial. Y en la fosa cubital se divide en 2. Miren, arteria radial y arteria ulnar. ¿Y fulminar? Radial. Radial y fulminar. Profe, cuando pasa por el brazo, aquí hay un surco, el surco bicipital. Así que ahí la podemos encontrar. ¿Listo? Está la fosa cubital y luego tanto la radial como la ulnar van en dirección en el antebrazo. Pero de estas dos, la única que se hace superficial en el tercio distal es la radial. ¿Sí? Solamente la radial se hace superficial sobre el tercio distal. ¿Listo? Y va a pasar, miren, como relación, tomen el pulgar. Ustedes ven aquí habrá un brachio radial y un flexor radial del carpo. Entre estos dos tendones de músculo, entre brachio radial y flexor radial del carpo, ahí podemos palpar el pulso radial, que es uno de los más utilizados. ¿Sí?
Entonces acá vamos a buscarlo entre dos músculos. ¿Cuál es? Bueno, más que músculo, entre dos tendones. Entre brachiorradial y flexor radial del carpo. Que se llama el canal del pulso. Pero tomen en cuenta el pulgar, es decir, en la parte anterolateral del tercio distal del antebrazo, en el surco radial. Aquí uno hace esto, y aquí está el tendón, y aquí está el pulso. ¿Listo? Ustedes va a ser la arteria que más van a utilizar. Porque ustedes son los encargados directamente y de forma secundaria nosotros, los enfermeros, pero ustedes principalmente son los que más van a tomar muestra de gases arteriales. Y si se va a tomar una muestra de gases arteriales, pues la arteria que van a funcionar es la arteria radial, que es la que más superficial está. En caso de que aquí ya esté tan chuzada y ya no haya y esté dañada, pues toca echarle mano a otras. Y entonces toca irse a las femorales. Y en caso de que esta ya no, y las femorales haya una quemadura o una infección o algo y no se pueda, pues toca echarle ojo a las pedias. Pero generalmente ustedes, la que van a aprovechar siempre es la derecha o izquierda. Todos los días en cuidado intensivo a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde, todos los días. Muestra de gases arteriales. Eso va a estar dentro de su rutina de actividades. Tomar muestras de gases arteriales a pacientes de cuidado intensivo o en urgencia o emergencia. ¿Entendido? ¿Entendido? Entonces, para que vayan palpando, descubriéndola dónde es, cómo es, y en algún momento se quiere hacer un tratamiento para que ya conozcan, pero con toda la